hermoso verlas de nuevo. Good afternoon, welcome. It's so lovely to see you again. Vemos caras nuevas, caras hermosas. Y es un placer y un privilegio poder compartir la palabra de hoy con ustedes. We do see some new faces. It's a pleasure and a privilege to share the Word of God with you. Estamos en la iglesia Calvary Rosarito, donde estudiamos la palabra capítulo a capítulo y verso a verso. We're at Calvary Chapel Rosarito, where we study the Word, verse by verse, word by word. De manera que sean todas muy bienvenidas y en casa también sean bienvenidas a este ministerio. So you are very welcome. Also, those online, you're welcome to the ministry. Mi nombre es Janet López, para las que no me conocen, y mi hermosa hermana es Dania. This is my beautiful sister, Janet Lopez, and I'll be translated. My name is Daniel. Pues bien, aquí estamos en este gran ministerio, el ministerio de mujeres de valor y propósito. So here we are in this ministry, a woman of work and purpose. Y porque somos esas mujeres de valor y de propósito, también somos mujeres de fe. And because we are those women of work and purpose, we are also those women of faith. Porque sabemos y creemos que reunirnos aquí cada semana para estudiar la palabra de Dios juntas es una gran bendición para nuestras vidas. Because we know and we believe the gathering here each week is a great blessing for our lives. Toda hija de Dios sabe que ser una verdadera cristiana es alguien que ha reconocido la necesidad de Dios en su vida. All true daughter of God is someone that has realized that to be a daughter of God is someone that knows that needs God in her life. Más que asistir a una iglesia, implica un cambio interior que me lleva a obedecer las enseñanzas de Jesús. More than just coming to church, it implies a change, an inner change to take us to know Jesus better. ¿Y para qué? Para llevar una vida de amor, una vida de servicio, y todo esto no por obras, sino por fe. And what for? To have a life of service, a life and a life of service, not by works, but by faith. Y por eso todas las que estamos aquí el día de hoy, las que nos están acompañando a través de internet, estamos hoy acá por fe. And that's why all of us that are here today, and also the ones that are here by faith. Y a propósito de fe, quiero comentarles o compartirles un testimonio propio. And talking about faith, I want to talk about a personal testimony. Como todas saben, o casi todas saben, tengo una hija de 20 años. As you all know, I have a 20-year-old daughter. Ese es mi milagro que me regaló Dios. She's my miracle given by God. Hace 20 años yo tenía, no se van a poner a sacar cuenta, yo tenía 43 años y salí en estado de esta niña. So 20 years ago, I was 43 and I became pregnant. No había médico que me diera esperanza porque me decían que era un parto muy difícil, era muy riesgoso, y palabras tan terribles que escuché que hasta un doctor me dijo: si esto se da, usted es la responsable. Aquí puede venir un niño con síndrome de Down, puede venir un niño con enfermedades de algún órgano. Todas las noticias eran negativas. So there wasn't not even one doctor that would have any words of faith for me. They said, if you decide to do this, it's on you, it's your responsibility. It could have Down syndrome or any sort of sickness. Querían hacerme una prueba, el doctor ese que me dijo si esto se da, me quería hacer una prueba del líquido amniótico, que si ustedes saben consiste en meter una aguja muy grande en la panza y sacar líquido para ver si el bebé venía bien. So the doctor wanted to test her, put a really big needle in her tummy to see if the baby was coming okay. Yo tuve que dar un paso de fe fuerte y no fue fácil. Fue muy difícil para mí decidir, no, yo tengo un Dios muy grande. Yo tengo un Dios a quien le sirvo. Yo tengo un Dios que envió a ese bebé, no esta cosa, como decía el doctor. Y yo tengo fe y yo no me voy a hacer esa prueba y voy a seguir con mi embarazo. So I have to take a really strong step of faith, because she had a really great God, a God that will protect the baby, and she had to be faithful on him, trust him, and she decided not to take the test. Mucho menos voy a interrumpir mi embarazo. De manera que me puse en chequeo normal, casi que me hacen firmar un papel porque era mi riesgo. Me hablaron muy feo, no sé por qué me trataron tan mal en ese momento. Y yo dije, bajo mi responsabilidad,
Yo voy a tener mi hijo y o mi hija, no sabía qué era lo que era. Yo voy a tener a mi hijo y quiero un chequeo normal de embarazo. So they made her sign a paper saying that it would be her fault if something happened on her own risk. And she said, I'm not taking the test and I just want to have a regular pregnancy with the doctor. Para hacerles el cuento corto, pasó el tiempo y el Señor me pone en mi camino un doctor cubano que era cristiano. So to make the story short, God brought a doctor that was a Cuban doctor to her life. Cuando yo le empiezo a contar a este doctor todo lo que me había pasado, él me dijo, sí, es un parto riesgoso, es un parto añejo, hasta ese nombre tenía tan feo, es un embarazo añejo. Todo lo que te dijeron los médicos es verdad, pero lo que no te dijeron los médicos es que Dios está por encima de todo eso. So she became in contact with this doctor and he said, yeah, it's true, everything they said is a risky pregnancy, it's an older pregnancy. So he was willing to help her. Yo dije, me lo mandó Dios, un doctor cristiano. Este hombre se dio la tarea de visitarme día con día porque él me dijo a mí, aquí hay dos cosas que hacer. Número uno, creer que Dios está haciendo la obra. Y número dos, reposo absoluto. So the doctor would visit her every single day and he said, there's two things to do right here. Number one is to believe that God is doing his work. And number two, you have to stay in bed. Absolutely. Me acosté en esa cama 3 meses de embarazo. Y el doctor iba a visitarme todos los días. Todos los días yo veía al doctor allí y teníamos tiempo de conversar de muchos temas. Y en uno de esos temas estuvimos hablando precisamente de eso, de que qué problema las mujeres cuando ya tenemos cierta edad que se nos hace difícil salir en estado y tener a nuestros hijos. So he would visit her every single day and they had plenty of time to talk about different titles. And they were talking about how hard it is to become pregnant at that age. Y a propósito, en ese momento, yo le hice una pregunta al doctor, porque siempre me la había hecho. ¿Por qué motivo los seres humanos no contamos nuestros años de vida desde los 9 meses acá? Sino que lo contamos a partir de que usted nació, ahí es que usted empieza a cumplir años. El doctor me respondió, ¿sabes por qué, Janet? Porque no hay fe. Porque hasta que la madre no ve al niño en la mano, sano y salvo, no lo cree. De hecho, le están dando el bebé en su regazo y están preguntando, ¿está sanito? ¿Tiene los dedos completos? Diría, porque no hay fe. So I have always had this question and I asked him, why do we start counting our age since the day we are born? What about the 9 months we're in the stomach? And he said, you know why, Janet? Because there's no faith. People just don't believe. They say, not until I have it in my hands, until I see it, I believe it. Even when you give them the baby on their arms and the first thing they ask, is it healthy? Does it have all the little fingers? Ese paso de fe que di, y lo digo con orgullo porque me costó muchísimo, el Señor estuvo todo el tiempo conmigo. Y mi milagro anda por allí sana y salva. Y es un orgullo para mí, mi hija, de verdad. So the step of faith that she took, the Lord was with her every single moment, and her daughter is completely healthy. She's out there serving. De manera tal que les quería contar este testimonio para entrar en el tema. El tema se llama la fe como herramienta de salvación, y voy a estar repitiendo para las que anotan. La fe como herramienta de salvación. So I wanted to take my testimony to start with the study. And the title is Faith as a Tool of Salvation. Faith as a Tool of Salvation. Y veremos 3 pasos que te ayudarán a fortalecer tu fe. And we're going to see 3 steps that's going to help you strengthen your faith. 3 pasos que fortalecerán tu fe. 3 steps that will help you strengthen your faith. Vamos a estar estudiando la epístola de Juan en el capítulo 5 del verso 1 al 5. So we're going to be studying 1 John 5, 1 to 5. Primera de Juan 5, 1 al 5. 1 John 5, 1 to 5. Pero primero yo les quiero dar un poquito de contexto de dónde nos encontramos en la historia con el apóstol Juan. So first I want to give you a little background where we are at with the Apostle John. A través de los estudios anteriores que hemos visto con las diferentes bellas hermanas aquí,
hemos visto la pasión de Juan al plasmar en esta carta la naturaleza de Dios y cómo debe ser nuestro estilo de vida. So through the previous studies, we have seen John's passion expressing in this letter the nature of our God and what our lifestyle should be like. De manera tal que esta es una carta para el creyente. So this letter is for the believer. Nos deja un resumen práctico de lo que es vivir cristianamente. En esta carta nos habla del verdadero cristianismo y la verdadera conversión. So it leaves us with a very practical summary of what it is to be and live as a Christian. In this letter, it speaks to us about true Christianity and true conversation. Okay, entonces vamos a ubicarnos en nuestra Biblia o en tu teléfono y vamos a ubicarnos ahí en el capítulo 5 de Primera de Juan y vamos a leer el verso 1 y 2. So if you go to your Bible or your cell phone, we're in 1 John 5, 1 and 2. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Everyone who believes that Jesus is the Christ is born of God, and everyone who loves the Father loves his child as well. This is how we know that we love the children of God, by loving God and carrying out his commandments. Vemos que hay dos características principales allí en ese primer verso, y a mí me gustaría que ustedes lo subrayaran en su Biblia. So we can see there's two main characteristics on that verse. I would like it if you could outline it in your Bible. Estas son características que debe tener toda verdadera hija de Dios. And these are characteristics that every true daughter of God should have. Característica número 1, creer en Jesús. So characteristic number 1 is believe in Jesus. Tenemos que creer, tener la convicción de que Jesús es el Hijo de Dios. We have to believe, have the conviction that Jesus is the Son of God, Que tenemos vida eterna a través de Él. that we have eternal life through him. Y esto nos pudiera sonar un poco extraño que se nos diga, porque sí, ciertamente soy cristiana. Claro que creo en Jesús. And this could sound a little strange, me saying that, because of course I'm a Christian. Of course I believe in Jesus. Pero el apóstol Juan nos hace aquí una exhortación o nos recuerda que existen algunos cristianos que se dicen ser cristianos, pero su testimonio dice lo contrario. So the Apostle John is giving us an exhortation, or he is reminding us that there are some Christians who say they are Christians, but their testimonies say otherwise. Entonces la verdadera cristiana, la verdadera hija de Dios, cree que Él es nuestro puente a Dios, y para esto debemos practicar ¿qué? La fe. So a real daughter of God believes that he is a bridge to God, and for this we have to practice faith. Estamos muy familiarizadas con el verso de la Biblia que nos habla acerca de la fe. Sabemos que es certeza y que es convicción. So we are very familiar with the Bible that speaks about faith. We know that it's certainty and conviction. Y esta es una llave que debería funcionar de la siguiente manera. Yo creo y después veo. So this is the key that should work the following way. I believe and then I see. La convicción activa la certeza de lo que es, de lo que tú esperas. Because conviction activates the certainty of what you are hopeful. Nuevamente, tú crees y después lo ves. So again, you believe and then you see. Sabes que lo tendrás. You know that you will have it. Sabes, hermana, esa es la esencia de la fe. So that is the essence of faith. Y es pilar fundamental para creer en Dios. And that's fundamental to believe in God. Alguien decía, la fe comienza donde terminan las posibilidades. Si algo es posible, no hay gloria para Dios. So someone once said, faith begins where possibility ends. But if something is possible, then there's no glory for God. Entonces, nosotros llegamos, cubrimos hasta nuestras posibilidades. Ya de ahí para allá es Dios y toda la gloria es para Él. So we go as far as our possibility can take us, and then from then on is for God and His glory. La característica número 2 es
Amar a Dios. Subrayenlo ahí en su Biblia, por favor. So characteristic number 2 is love God. If you can please underline it. Nadie mejor para hablarnos del amor de Dios que el discípulo amado. So nobody better to talk to us about the love of God than his beloved disciple. Aquel que se recostaba en el hombro de Jesús, aquel que estuvo al pie de la cruz en todo tiempo. The one who leaned on Jesus' shoulder, the one who stood at the foot of the cross the whole time. Nadie mejor que Él para hablarnos de amor verdadero, Nobody better than him to talk to us about true love. del amor ágape. Agape love. Aquí quiero hacer un paréntesis porque entiendo y creo que el Señor nos está llamando nuestra atención a cada una de nosotras. Porque del amor ágape, si ustedes se acuerdan, hace un tiempito lo habló mi hermana Eloy. So here I want to make a parenthesis. God is talking to each one of us about agape love. I think my sister Eloy talked about it recently. La semana pasada tocó el amor ágape la hermana Cecilia. Also last week, our sister Cecilia, she spoke about agape love. Y para todo esto ya yo tenía en mis anotaciones listo hablar del amor ágape también. Quiere decir que el Señor nos está llamando un poquito la atención a meditar en ese amor ágape. And before that, I had it in my notes also to talk about agape love, which means that God has been talking to us about agape love. Esta es la forma más elevada de amor en la antigua Grecia, caracterizado por ser incondicional, sacrificial y desinteresado. So this agape love is the highest form of love in ancient Greece, characterized by being unconditional, sacrificial, and selfless. Enfocado en el bienestar del otro por encima de mi propio bienestar. Focus on the well-being of others instead of us. Es ese mismo amor que nos demostró Jesús en la cruz del Calvario. And it's the same love that Jesus demonstrated to us on the cross. Entonces nos dice la Escritura aquí que amando a Dios de esta manera estaremos demostrando que amamos a sus hijos y a nuestro prójimo. So the word says that by loving this way we will be showing the way we love God and His children. Por tanto vemos que es un vínculo entre el amor a Jesús y la obediencia a los mandamientos que no podemos desligar. So we can see there's a bond between the love to Jesus and the obedience to the commandments that we cannot ignore. Y esto nos lleva al primer paso que ayudará a fortalecer tu fe. So this takes us to the first step that will help you strengthen your faith. Amor y obediencia. Love and obedience. Amor y obediencia. Love and obedience. Usar el amor y la obediencia como herramienta de salvación es imprescindible. So using love and obedience as tools of salvation is essential. Si nos vamos a la palabra, nos dice que el primer mandamiento, ¿cuál es? Amarás a Dios sobre todas las cosas. If we go to the word, it tells us that the first commandment says, you should love God above all things. Ahora este amor tenemos que demostrarlo con hechos. So we have to show this love with actions. Porque si tú dices que amas a Dios, pero no amas a tu prójimo, estás mintiendo. Y uno de los mandamientos, ¿cuál es? No mentirás. Because if you say that you love God, but you do not love your neighbor, you are lying. And one of God's commandments is, you shall not lie. O sea que ya fallé. Ya ahí se rompió el vínculo entre el amor y la obediencia. So I already failed. The bond between love and obedience is broken. Esto lo podemos solucionar teniendo sanas relaciones dentro y fuera de la iglesia. And we can solve this by having healthy relationships in the church and outside. Evitar habladurías, murmuraciones. Avoid gossiping. Ser mujeres sabias con discernimiento, y de esa manera también estaremos viviendo y actuando como verdaderas cristianas. Being wise women with discernment, and in that way we will also be living and acting like true Christians. Vamos a leer el verso 3. So let's go to verse 3. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. In fact, this is love for God, to keep His commandments, and His commandments are not burdensome. El apóstol nuevamente define el amor de Dios
como la obediencia a sus mandamientos. Pero esta vez nos dice que no son gravosos. So the apostle again defends his love for God as obedience to his commandments. But this time he tells us his commandments are not grievous, meaning, O sea, ¿qué quiere decir la palabra gravoso? O sea, que no son pesados, no son molestos, no son difíciles de cumplir los mandamientos de la ley de Dios. so that means they're not heavy, they're not annoying, they're not difficult to do them. Ahí yo me puse la mano en la cabeza y dije, ay Dios mío. So there she put her hand at her head and said, oh my goodness. Y si nos ponemos la mano en el corazón, ese que ve Dios, But if you place your hand in your heart that God sees, yo tengo que decir, híjole Señor, algunas cosas sí me son gravosas. En alguno de tus mandamientos todavía fallo. I have to be honest and say, Lord, some of these things are burdensome. I am failing in some of those. Vamos a citar un mandamiento, a mí me gusta ser muy gráfica aquí, vamos a hacer un ensayo. Vamos a citar un mandamiento, por ejemplo, ese que estamos hablando, no mentirás. We're going to talk about this commandment that says, you shall not lie. Aquí fallamos mucho. Many of us fail right here. Y a veces lo hacemos naturalito. A veces nos sale así facilito, como que si fuera algo normal. And sometimes we do it unconsciously as if we're something normal. Ay, una mentirita piadosa. A little white lie. No hay mentira piadosa, no hay mentira blanca, no hay mentira negra, no hay, todas tienen las patas largas. There's no little white lies, they're all big lies. Aquí viene el ensayo. Te invitan a una actividad, hermanita, la invito a una actividad que vamos a tener este fin de semana. So let's say somebody invites you to an activity this weekend. Pero tú eres de esas hermanitas que no te gusta estar en actividades, no te llama la atención, o simplemente no sabes decir que no. But you're one of those sisters that don't really enjoy gatherings and activities, or you just don't know how to say no. Y no fuiste a la actividad, y la hermanita te la encontraste la semana próxima. Ay, hermanita, ¿qué le pasó? ¿Cómo la extrañamos? ¿Por qué no vino, hermanita? So you don't go to the activity, and then you see the sister that invited you, and she's like, sister, what happened? Why didn't you come? Ay, si usted supiera, hermana. Me enfermé. Me dio un mal de panza que usted ni se imagina. Yo no me pude parar de mi cama. Mentira. Oh, my sister, if you only knew. I was sick, my stomach was hurting, I couldn't get out of bed. Y esta es la clásica. And then comes the classical one. Estás afanada en la casa, los frijoles se están quemando, ya el marido viene a comer, los niños están chillando, ya no hayas que hacer y suena el teléfono. So then comes this one. You're at home cleaning, cooking, your husband is coming, the children are crying, and the telephone rings. Y ahí va la chiquilla a atender el teléfono y por lo que habla la chiquilla tú te das cuenta quién está llamando. And there goes your little girl to answer the phone, and you come hear the conversation, so you know who she's talking to. Y quien está llamando es la hermanita esa que habla hasta por los codos. And the one on the phone is that little sister that talks non-stop. Y te pones en modo fiscal. No estoy. So you go like, I'm not here. Y que viene la niñita, no está, salió. O que ojalá no sean las niñitas tan inocentes que dice mi mamá que no está. And she's like, no, my mother is not here. And sometimes my mother says she's not here. Mentira. Yeah. Eso me pasa a mí, a ustedes no. A ustedes no les pasa eso, ustedes son santas. Pero hermana, nos familiarizamos con las mentiras. Ya lo hacemos de una manera normal y es mentira. Y el mandamiento de la ley de Dios me dice, no mentirás. And sisters, we're lying as if it's something normal. And the commandments say, you shall not lie. Muchos de nosotros seguramente en nuestra naturaleza pecadora estamos luchando con esto. Many of us are probably fighting against our sinful nature. Porque le queremos obedecer a Dios por no fallarle y por hacer las cosas bien. Because we want to obey God by not failing and doing things right.
Y si esa falta de obediencia te ha hecho sentir mal, hermana, déjame decirte que vas por buen camino. ¿Sabes por qué? Porque sabemos que Dios ve nuestro corazón y está viendo tu intención de cambiar. And if this has made you feel uncomfortable, then you're in the right path. That means God is working in your heart. Pero en todo este asunto, la Biblia nos dice que no es gravoso, y la Biblia no miente, ¿verdad? But the Bible says that it's not grievous, and the Bible does not lie. Entonces, ¿cómo le hacemos acá? So then, what do we do? Mis amores, obedecerle a Dios no es gravoso cuando permanecemos en Él. Cuando vivimos en estrecha intimidad con Él. So obeying God is not grievous when we remain in Him, when we live in close intimacy with Him. El camino es más fácil y es posible obedecer sus mandamientos. The path is easier and it's more easy to obey His commandments. Y esto nos lleva al segundo paso que nos ayudará a fortalecer nuestra fe. So this takes us to the second step that will help you to strengthen your faith. La oración. Prayer. La oración. Prayer. Cuando tenemos continuamente comunión con Dios, esto nos lleva a obedecerle. So when we continually have genuine communion with God, that leads us to obey Him. Es allí donde logramos hacer su voluntad, nuestra voluntad, y vivimos conforme a sus deseos. That is where we are able to make His will our will, and we are living accordingly to His desires. Entender los mandamientos implica verlos no como restricciones, sino como una guía amorosa de parte de Dios para vivir con libertad, con amor y con paz. So understanding the commandments implies seeing them not as a restriction, but as God's loving guide to live with freedom, peace, and love. Esto lo aplicamos a través de la oración, la lectura de la palabra y la búsqueda continua de su presencia. And you can apply this by prayer, reading the Word, seeking the presence of the Holy Spirit. Vamos a leer el verso 4 y 5. So let's read verse 4 and 5. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? For everyone born of God overcomes the world. This is the victory that has overcome the world, even our faith. Who is it that overcomes the world? Only the one who believes that Jesus is the Son of God. Este verso es crucial en este estudio, hermanas, porque nos presenta una fórmula gloriosa y nos revela un arma poderosísima. So this verse is crucial, sisters, because it presents a glorious formula and a powerful weapon is revealed to us. Les invito a que leamos nuevamente el verso 4. So let's read it again. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. For everyone born of God overcomes the world. This is the victory that has overcome the world, even our faith. Esto lo que nos quiere decir es que todas las que hemos nacido de nuevo estamos diseñadas para vencer este mundo. That means that all of us who have been born again are designed to overcome this world. Diseñadas para vencer este sistema podrido de este mundo caído. ¿A través de qué? A través de nuestra fe. So designed to overcome this corrupted world through our faith. Nos enseña que somos victoriosas, capaces de enfrentar lo que venga. So this teaches us that we are victorious, capable of confronting anything that comes our way. Esto es poderosísimo, hermana, porque nos enseña que estamos diseñadas para enfrentar enfermedades, problemas familiares, soledad, adicciones y todo lo que venga de este mundo. Designed to face sickness, family problems, work problems, addictions, loneliness, and everything that comes from this world. ¿Sabemos que el príncipe de este mundo quién es? Satanás. Y nosotros estamos en este mundo. Pues todas las cosas que nos rodean en este mundo, todas estas cosas malas que no nos pertenecen a nosotras, ni nosotras les pertenecemos a eso, estamos diseñadas para enfrentarlo y vencerlo a través de nuestra fe. ¿Saben lo glorioso que es esto?
So we know that this world belongs to who? The devil. And we are designed to confront him. This world doesn't belong to us or anything in it, but we are designed to confront him. Mujeres, por fe somos salvas. Women, because of faith, we are saved. Por fe somos nacidas de Dios. Because of faith, we are born of God. Entonces mira este ejemplo. So listen to this example. El día que recibimos al Señor en nuestro corazón, porque el Espíritu Santo puso convicción en mí, yo di el paso de fe para recibir al Señor, ¿correcto? So the day that we receive the Lord, because the Lord put, the Holy Spirit put that in my heart, and I was able to take a step. Teníamos fe, pero porque el Espíritu Santo estaba trabajando en nosotras y dimos ese paso. Ahora que conocemos un poquito más, ¿por qué no damos pasos de fe? So we had faith because the Holy Spirit was giving us conviction, but now that we know a little bit more about God, why are we giving steps of faith? Todo es fe, hermana. It's all Todo about es fe. It's all faith. Y no la usamos como esa herramienta de salvación que tenemos. And we are not using it as that, like to forsake. Oh, sorry. We're not using it to be saved. Así como la palabra de Dios. Dicen que la palabra es como una espada que penetra hasta los tuétanos de los huesos. Pues la fe es un arma que accionamos en cualquier situación que se nos presente. So just like a sword that penetrates, faith is a weapon also. Pero tenemos que entender que nuestra fe consiste primero en creer y después ver. So we have to understand that our faith is about first believing and then seeing. Miren, había un caserío, un pueblito agrícola. There was a little town, Y en ese tiempo había mucha sequía y ellos vivían de la agricultura, las plantas se estaban muriendo, ya no iba a haber cosecha, había un problema grave allí. so the weather was very bad, and then these people live from gardening, and they were in trouble. There wasn't any water, the plants were dying. De manera tal que se pusieron todos de acuerdo para orar, para pedirle a Dios que mandara lluvia. So they all got together and decided to pray so that God will send some rain. Efectivamente, al día siguiente llegó todo el mundo a orar, todo el mundo. So the next day, everybody was there to pray. Pero un solo niño llegó con un paraguas en la mano. But just one kid had an umbrella on his hand. Esa es la fe que necesitamos, hermanas. Si tan solo tuvieras fe con un grano de mostaza, lo dice la palabra, ¿qué cosas no lograríamos o qué vida llevaríamos? ¿Te has hecho esa pregunta? So that is the faith that we need, sisters. If we only have enough faith, like a mustard seed, what could we do? Sabemos que no es fácil, pero es cuestión de práctica. Y si el Señor dice que lo podemos hacer, lo podemos hacer. We know it's not easy, but we just have to practice. And if the Lord says we can do it, we can do it. Fíjense, en el libro de Juan, capítulo 16, verso 33, se nos dice que en el mundo tendríamos aflicciones. So in the book of John, chapter 16, verse 33, we are told that in the world we will have afflictions. Nadie nos dijo que estaríamos en un camino de rosas, No one ever said that we will be in a bed of roses. pero también tenemos la fe de que todo lo podemos vencer con la ayuda de Dios. But we also have the faith that we can overcome all with the help of God. Dice que esa es la victoria que ha vencido al mundo, ya está vencido. It says that it is the victory that has overcome the world. It's already overcome. El tamaño de tu fe determina tu victoria frente a cualquier situación, So the size of your faith determines your victory on any situation frente a este mundo. against this world. Y así llegamos al tercer paso que te ayudará a fortalecer tu fe. So that takes us to the third step that will help you strengthen your faith. Accionar la fe. Activating faith. Accionar la fe. Activating faith. ¿Qué dice la Biblia sobre la fe? Que sin obra es muerta.
So what does the Bible say about faith? Without work is dead. Entonces tenemos que ponerla en práctica, tenemos que fortalecerla, tenemos que ejercitarla. So we have to put it in practice, we have to strengthen it. Y esto lo consigo mediante la obediencia, el perdón y el amor al prójimo. And I can achieve this through obedience, forgiveness, and love for my neighbor. Esto, ¿se acuerdan del testimonio que le conté? Esto implica tomar riesgos. Do you remember the testimony I told you about? So this implies taking risks. Yo en aquel momento pensé, bueno, Señor, y si viene malito el bebé, tú eres soberano. O sea, ¿quién soy yo para cortar eso? Yo no podía, no puedo, ¿no? Entonces, ¿qué le quiero decir yo con esto? Hay que tomar riesgo y dar pasos firmes de fe. So I probably, in the testimony that I told you, I probably thought for a moment, what if the baby isn't healthy? But who am I to end this? So we have to take steps of faith. Salir de la zona de confort. Get off the comfort zone. A veces cuesta mucho dar un paso de fe. Sometimes it's really hard to take a step of faith. Nos incomoda. It's uncomfortable, Tenemos que salir de esa comodidad, but we have to get out of that comfort. confiando en que Dios sostendrá cada paso de fe que tú des. Trusting that God will straighten every step of faith that you take. Fíjate, algo que te ayudará a accionar tu fe es recordar las veces que el Señor te ha sacado de una situación. So something that's going to help you activating your faith is remember all those times the Lord took you out of a bad situation. ¿De dónde nos sacó Dios? Where did God take you out of? Ese problema que me agobiaba o me está agobiando, el Señor sabrá cuál es el tiempo de terminar eso. Pero ¿cuántos problemas hemos dejado atrás que dijimos, mira, todo se solucionó porque Él lo solucionó? So the problem that was bothering you or still is, He is the one that's going to resolve it. But think of all those problems that He has taken you away from. He has solved them. Entonces, como recomendación, hermanas, cuando estemos en esos momentos de problemas, situaciones en nuestras vidas, acordémonos todo lo que el Señor ha resuelto ya y que que estás viviendo también se va a resolver. So whenever you find yourself in problems, tribulation, just remember all the things God has already resolved for you. And what you're going through right now, also He will resolve. Estoy hablando y estoy tratando de acordarme la palabra y no me acuerdo. Hay una ciencia que se está estudiando ahorita. There's a science, she's trying to remember which one that is being studied right now. De verdad me perdonan, pero no me viene a la mente cómo se llama. Can't remember the name. Ajá. La cuestión es, fíjense lo que es el mundo y a veces como los hijos de Dios nos vamos quedando atrás. La cuestión es que esto es una ciencia o un estudio y lo están usando gente poderosa. Pues por ejemplo, esto lo usan unos pilotos de avión que hacen proezas con los aviones, algo que es muy peligroso. So for example, this science is being used by very important people like pilots. They do boondocks and things that are risky. No me acuerdo si se llama sinergia, no, tiene un nombre, yo me voy a acordar. Entonces, ¿qué pasa con esta gente? Ellos, antes de hacer sus maniobras de vuelo, ellos se reúnen y visualizan todo lo que va a hacer. Si alguien se acuerda de cuál es esa ciencia, me dice, por favor. Ellos visualizan todo lo que va a pasar en el futuro, como cierran sus ojos y ellos van piloteando el avión y ven que todo vaya derecho, que todo vaya excelente. So what happens is they get together and they visualize what's going to happen. They close their eyes and they can see that the plane is flying and that everything's going good. Ellos en su mente solucionan de una manera muy estudiosa que todo salga perfecto. So in their mind, they're coming up with solutions, so everything is going to be perfect. Y llegan a un nivel de concentración tan fuerte allí cuando están haciendo ese estudio de lo que van a hacer próximamente, que hacen gesto y todo como que si están en el momento mismo de la actividad. So they come to such a place when they are doing this, they're doing faces and things, and you can see how invested they are. Ellos le tienen un nombre a esta ciencia, They have a name for the sign, pero para nosotros eso es fe.
But for us, this is faith. Así funciona la fe. That's how faith works. Lo que estás necesitando de este próximo futuro o de un futuro más lejano, ya lo tienes en la mano. What you seek to be seeking or needing from the future, you already have in your hand. El Señor sabe lo que necesitamos. And the Lord knows what you need. El Señor sabe de tu situación. He knows your situation. Y todo el Señor lo va a resolver. And He's going to resolve everything. A veces lo hemos visto que nos encontramos afanadas, corriendo, y al final se resuelve. Sometimes we find ourselves running like crazy people, but at the end it gets resolved. Pero en el momento no nos percatamos de la fe. Le decía yo al grupo de la mesa, qué difícil es acordarse de estos temas cuando uno está en el mero problema. But when you're having the problem, you don't remember faith. I was just telling the girls how hard it is to remember this when you find yourself in a problem. Qué difícil es recordar tantas promesas que tenemos en la Biblia. It's so hard to remember so many promises in the Bible. Ya para concluir, hermana, hemos visto que el tema de la fe en una hija de Dios es vital. So to conclude, we have seen the faith in a daughter of God is vital. Se trata de la vida eterna. It's about eternal life. Se trata de agradar a Dios. It's about pleasing God. Se trata de que es el arma que me entrega el Señor para vencer este mundo. It's about the weapon that is given to me by the Lord to overcome this world. Cuando Jesús estuvo por primera vez aquí en la tierra, no le creyeron, no había fe. When Jesus came for first time here on earth, they wouldn't believe him, there was no faith. Ahora la Biblia plantea una pregunta en Lucas 18:8. Dice, ¿hallará fe el Hijo del Hombre en la tierra? Now the Bible asks a question in Luke 18:8. Will the Son of Man find faith on the earth? Esto, hermana, es un llamado, es una alerta espiritual que señala que la iglesia podría experimentar una crisis de fe, una crisis de amor y una crisis de obediencia. This is a call, a spiritual alert. It points out that the church could experience a crisis of faith, a crisis of love, a crisis of Es obedience. una reflexión que debemos hacer y debemos hacernos una pregunta a nosotros mismos. So this is a reflection we should all ask ourselves. ¿Encontrará Jesús una fe firme y perseverante en mí? Will Jesus find firm and persevering faith in me? ¿Estaré practicando la fe como arma para vencer todas las cosas que me ofrece este mundo? Will I be practicing the faith as a weapon to overcome all the things in the world offers to me? Y sabes que para tú practicar esta fe tienes que nacer de nuevo. So you know that for you to be able to practice this faith, you have to be saved. You have to be born again. Y nacer de nuevo es creer y apartarse de todos sus pecados. So to be born again is to believe and leave your sins behind. Si hasta ahora tú no has sentido esa fe en Dios, esa fe que te lleva a seguir adelante, que te da la fuerza de dar un paso más, If you haven't till now feel the faith of God, that faith that leads you to take a step of faith, es el momento de que nazcas de nuevo it's time for you to be born again. y para que disfrutes de lo que es verdaderamente vivir en fe. So you can rejoice in what really is to live in faith. Si alguien quiere experimentar este tipo de fe y quiere experimentar un nuevo nacimiento, aquí puede hablar con su líder de mesa. So if someone wants to experience this, to be born again, you can talk to the leader in your table. Y si usted en línea quiere hacerlo también, comuníquese con nosotros a través de un mensajito y le vamos a estar respondiendo. Or if you're online and you wanna do it also, you can send us a little message and we'll answer that. No me queda más que decirles hasta pronto y creer que son mujeres de fe. So we will be seeing you soon and believe that you are a woman of faith. Dios les bendiga. May God bless you.